importante, ciudadano, que conversemos, porque hay una especie como de intoxicación de información en muchos temas, y lo bueno de este espacio es precisar, ser riguroso, y los datos que son siempre la evidencia, ¿no? Lo que tenemos es que en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados al gobierno le fue muy, muy bien. Sí. Y era completamente previsible, ciudadanos, porque las comisiones de las cámaras de diputados la integran 13 diputados. Todas. Y en consecuencia, al ser 13 un número impar, expresan, depende del momento, las correlaciones de fuerza. En consecuencia, la Comisión de Hacienda tiene 8 parlamentarios oficialistas, 4 opositores y partido de la gente que está entre Tongoy y Los Vilos. Claro. ¿Estamos? Estamos. Y en consecuencia, todas las votaciones, las más relevantes incluso, que es la reducción de los impuestos para la gran empresa, fue aprobada, la integración tributaria fue aprobada, salvo 2 cosas que el gobierno perdió en esta comisión. La eliminación de la franquicia del CENSE, la perdió porque ahí hubo voto hasta de Renovación Nacional junto a la oposición para decirle al ministro Quirós, eso no. Y también perdió algo que, a eso lo voy a decir en fácil. Si en este minuto, con ustedes dos, informamos de algo importante, ¿ok? Y Google lo pesca y lo lleva por el mundo, no le paga al creador de la noticia nada. ¿Estamos? Por eso que la Asociación Nacional de la Prensa, desde el día 1, estaba en contra de este proyecto específico. Esa era la norma vinculada a la propiedad intelectual e inteligencia artificial, que también fue rechazada. Fue rechazada. Y también con los votos de Renovación Nacional, de los 2 diputados de RN que están ahí. Más incluso en abstención de un diputado de la UDI. ¿Ya? Sin embargo, y aquí es la reflexión política, ciudadano, el ministro Quirós es de una tosudez impresionante porque se lo rechazan con votos de su coalición y ya está pensando en reponerlo en la sala. ¿Esto que fue rechazado ahora? Claro. Ayer a las 5 de la mañana, sí. Pues se dice ayer. ¿Te fijas o no? Entonces, yo creo que el ministro Quirós está tan empoderado que va a persistir y como le fue bien en el corazón de la reforma, que es la devolución a la gran empresa de casi 3.000 millones de dólares. Del 27 al 23. Exacto, más la integración. Bueno, ahí está. Ahora, esto va en paralelo, ciudadano. Hay temas de la Comisión de Medio Ambiente y hay 2 temas de la Comisión de Trabajo, pero la clave, ciudadano, fíjese bien lo que va a pasar en la sala, yo creo que el martes o el miércoles, antes del feriado. Porque ahí se va a ver ya la correlación de fuerzas completa. ¿Logrará el ministro Quirós y el gobierno que los 13 diputados del PDG voten a favor no solo la idea de legislar, sino que algunos de estos elementos? Nadie sabe. Ahora, en paralelo, el PDG todavía está esperando que el gobierno le presente el proyecto de pañales y de remedio, pero yo no sé qué negociación hay ahí, porque el voto fundamental se lo dio un diputado del PDG al ministro Quirós en la Comisión de Hacienda. Uh-huh. El voto fundamental para la eliminación del impuesto del 27 al 23. Y yo he escuchado al jefe de bancada, que es el mismo, y a la Pamela Giles diciendo, mire, nosotros nos vamos a pronunciar una vez que esté el compromiso del gobierno como proyecto. Ahora, me sorprendió mucho, ciudadano. Esta es mi obsesión por la evidencia. Lo vi, no es que me hayan contado. Vi al jefe de la bancada del Partido de la Gente, estaba muy contento después de una reunión con el ministro de Hacienda, y lo dijo de esta manera: la clase media ha logrado 10 millones de dólares. Y yo dije, ¿estará equivocado usted? Porque si la clase media, por la vía de la devolución de los medicamentos y la devolución de los pañales, equivalente a la devolución al 19% del IVA, si son 10 millones de dólares, le están devolviendo una aspirina y un papel confort. ¿Me entienden?
Porque eso es mucho más caro que eso. Todo, si se devolviera todo el IVA de los medicamentos y los pañales, sería mucho además, más. Además tienes que ver qué línea de medicamentos. Porque la gente no tiene por qué saber que el grueso del mundo popular, los medicamentos más habituales, se los dona el Estado en el consultorio. ¿Te fijas? Sí. Entonces, ¿cuál es la lista de medicamentos que hay que devolverle el IVA? Sin duda que deben haber muchos, ¿vamos? ¿Cuál es la lista de los pañales? ¿Qué pañales? ¿Qué parte de la población? Exactamente. Entonces, al final, mira, a mí lo que me preocupa es otro elemento, que el gobierno puede terminar triunfando por la correlación de fuerza y hay una cosa que me preocupa, lo más que me preocupa es lo siguiente, es un amarre. Lo que se llama, ciudadanos, invariabilidad tributaria. Que se ha ocupado algunas veces en Chile, por ejemplo, cuando se discutió el royalty durante el presidente Lago, algo se sacó y la compensación era decirle a las empresas, miren, los próximos 7 años no voy a tocar este tema. Acaba de pasar con el royalty hace 2 años atrás. Pero aquí se pasaron 25 pueblos el gobierno, porque dice lo siguiente, síganme bien, todo proyecto de inversión igual o superior a 50 millones de dólares de ahí para arriba, si se mete en este sistema, una vez aprobada la ley, tiene invariabilidad tributaria por 25 años. Eso te amarra a 6 gobiernos futuros. Cualquiera sea la línea del gobierno. Y tengo la sensación de que la historia no cuadra aquí. El presidente Piñera tuvo que hacer una reforma tributaria en función de responder al maremoto y al terremoto del 27F. ¿Y qué pasa si viene, ojalá que toda esta cosa no pase nunca, una nueva pandemia? No se toca nada. No se toca de esas empresas que obviamente se van a subir al carro. Pues. Imagínate que un inversionista que tú le digas, mire, haga la inversión y yo le aseguro que por 25 años no le va a pasar nada en materia de impuestos. Entonces, yo te diría que desde el punto de vista del país, eso es lo más delicado. Porque todo lo otro tú lo puedes cambiar. O sea, si de mí dependiera y el gobierno próximo fuera de izquierda o de centro izquierda, evidentemente que no es razonable, no es justo devolverle 200 millones de dólares a la gente que vive en las Condes, Vitacura y Lo Barnechea por la cosa de las contribuciones. Eso es para revertirlo inmediatamente. No es justo la integración del sistema. Ya a Bachelet le costó un mundo desintegrarlo parcialmente. Eso tiene un costo ciudadano de $1.000 millones. Eso es lo que pierde el Estado con esa medida específica. $1.000 millones. ¿Ustedes saben a qué equivale $1.000 millones? A la mitad de la gratuidad universitaria. Al 90% de lo que cuestan todos los desayunos y almuerzos de la JUNAEP. Mira los volúmenes. Entonces, yo creo que si el gobierno tiene la fuerza y la disciplina de sus partidos para avanzar, pero van a generar una situación muy difícil hacia adelante. Yo creo que si la oposición pierde en toda la línea, lo que debiera hacer formalmente es decirle a la SOFOF, a la CPC, al gran empresariado, que si volvemos a ganar, eso no va a continuar. Profe, esta semana generó polémica esta frase que surgió del diputado Araya el viernes pasado, de hecho, sí. Lo del tsunami de indicaciones. Y hay una discusión en torno a si fue un error o no, en la medida que fue un momento que le permitió al gobierno agarrar un poquito de aire, darle un poquito de herramientas para moverse en una semana que era complicada, que era justamente la votación de esto en la Comisión de Hacienda. Yo creo que fue un error. Banalizar un derecho que tienes como parlamentario, en el sentido que los parlamentarios tienen el derecho por las indicaciones.
pero transformarlo en lo que la derecha lo aprovechó muy bien. Pues, obvio. Eso es un manual. Pues, el mercurio, el tsunami, 1.600 indicaciones. 2.500. Claro, quiero decirte que en la historia legislativa hay parlamentarios que 600, 700. Si mal no recuerdo, el presidente, cuando era diputado de la UDI, en la legislación sobre acreditación de las instituciones de educación superior, presentó decenas, porque creían eso. Pero ahí transformarlo y darle en bandeja al gobierno esta cosa que para la población quedó además como la obstrucción por sí misma. Claro. Se habló de boicot, se habló de Cuando tsunami. tú tienes tanto argumento, sin necesidad de extremarlo, pasarte 5 pueblos. Cada vez que te pasáis 5 pueblos, pues hay una reacción. Pero yo creo, bueno, el diputado Araya ha sido bien valiente en el sentido de los contenidos de fondo. Yo creo que se equivocó en la forma. De comunicarlo. ¿No? Exacto. Pero ha sido de los más claros en la bancada del PP. Bueno, los demás también, pero él ha tomado como la batuta de la crítica a un proyecto ciudadano. Un proyecto que junto con amarrar por 25 años al sector privado grande, tiene otro problema. Es que disminuye el papel del Estado y esa disminución del papel del Estado se la traslada no a la empresa privada, no, a la gran empresa. A ese 2% que es muy poderoso. Ya es poderoso, imagínense con esto, aún más poderoso. 2% de todas las empresas de Chile, que son la gran empresa, que contratan más de la mitad de los trabajadores formales, que venden el 88% de todo lo que se vende en Chile. Dime si eso no es poder. ¿Y cuál es el riesgo, profe? Porque alguien que esté ideológicamente, digamos, con el gobierno dice, regio, disminuyamos al Estado y pasemos el poder a quienes realmente manejan los capitales, el dinero, para lo que se ha dicho, de chorré y todo eso. ¿Cuál es el riesgo real? El riesgo real que el Estado de Chile, tan vilipendiado, tan criticado por los de arriba, digamos, por los que no dependen del Estado. Bueno, el Estado de Chile se hace cargo del 91% de la matrícula en Chile, de básica y media. 91%. Todo estudiante que en este minuto está en básico y media, en un SLEP, en un municipal o en un particular subvencionado, está estudiando gracias a la subvención del Estado promedio de 170 lucas. Solo el 9% de los alumnos podría decir hoy día, me da lo mismo el Estado en materia de educación. Porque son las familias que tienen las condiciones para poner promedio 500 lucas por hijo en los colegios particulares pagados. Un ejemplo. Los que quieren disminuir el Estado piensan de cada 100 chilenos, hoy 84 están en el sistema público. Los que estamos en ISAPRE y yo somos el 14%. Obvio. Yo estoy en ISAPRE, no tengo que ir a un CEFAM. Si yo estoy en un ISAPRE y me da una peritonitis, no voy al Barro Luco, voy a Santa María. Bueno, ¿y qué le decimos al 84% de los chilenos? Que les voy a dar un dato. Ese 84% de los chilenos cotiza el 7% para salud. El 84%, colocando su 7%, cubre 1/5 del presupuesto de la salud. O sea, de cada 100 pesos que cuesta mantener la salud pública, esos ciudadanos que son el 84%, con su 7% cubren 1/5, un 20%. El 80% lo tiene que colocar el Estado. Entonces, si alguien me dice a mí, con una frivolidad e ignorancia, de que el Estado es muy grande, la grasa. Oye, y bueno, échate una grasita, po. Tiene que mantener al 84% de la salud de los chilenos, al 91% de la matrícula básica y media, a 602.000 familias que tienen gratuidad universitaria. ¿Quién construye la vivienda social en Chile? ¿Con subsidio? ¿Subsidio de quién? ¿Del Estado? Bien catastrófico, profe, lo que está diciendo, porque hasta el momento solo hemos escuchado medidas para reducirlo, pero no medidas para decir ya, si se reduce todo esto, hemos estado hablando de los 2.500 millones de salud. Pancito. Me puede decir pancita ahora, que se supo todo. Mira, escúchame. Pero mira los hechos reales.
El ministro Quiroz le dice a todos los ministros, rebajen el presupuesto vigente en 3%. Sí. Gran éxito a la ministra Arzola, porque a ella le dijeron 520.000 millones de pesos y logró convencer a Quiroz que fueran 200.000 nomás. Pero esos 200.000, escúchenme ciudadanos, dos tercios de esa rebaja en educación superior. ¿Y alguien se extraña que ayer en 12 ciudades del país los cabros salían a la calle? Si le están metiendo la ají en la oreja. Mire qué elegante estoy. No, está, sí, me encantó. La verdad es que el destino la ají es otra parte, pero aquí claro. en la oreja. Entendimos. Pero fíjate lo que le pasó a la ministra Chomalí. También tenía que reducir 520.000 y logró como 80.000 nomás, porque tiene que reducir 430.000 millones de pesos. Ya salió el Colegio Médico, la Comisión de Salud de la Cámara, la FEMPRUS, que son los profesionales de la salud, diciendo, a ver, momentito, esto significa 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien puede creer que en salud sobran 400 millones de dólares? ¿O en educación sobran 200 millones de dólares? Nadie, pues, profe. Pero la ideología neoliberal, esto es el Chicago Boys 2.0, ¿eh? Pero clarito. Traspasémosle a los grandes y depende de lo que decidan los grandes. Si lo deciden correctamente, va a llegar algo a Pudahuel y la victoria. Y aún así el gobierno sigue defendiendo que con todos estos recortes no se va a quitar ningún derecho social. Yo le pregunto a usted como político. Imposible. Ya. Imposible. Y mira, más que lo que diga yo, fijémonos en qué va a decir el Consejo de Rectores, qué va a decir la CONFECH, qué va a decir el Colegio Médico ya se pronunció. Sí. ¿Qué va a decir la FENATS, la Confusam? Porque si alguien cree que a la ministra Chomalí le sobran 400 millones de dólares, ciudadanos, cuando tenemos un sistema de salud que con todo lo que se ha invertido todavía resiste por lo menos 2,5 millones de listas de espera. Cuando escúchenme, ¿cómo se financia la salud donde va usted, ciudadano? En la granja, va al CEFAM. ¿Quién administra el CEFAM? El municipio. ¿Qué le pasa a la platita? El Estado central. ¿Cuánta platita le pasa a ese municipio? 10 lucas 200 por cada vecino inscrito en el consultorio. Está congelado hace 2 años el per cápita municipal. Entonces, a mí me encantaría tener un foro con Quiroz, un debate así, cara a cara. Mira, estaría bueno ese. Bueno, pero él le va a decir, yo no estoy para caerle bien a nadie. Exacto. No, yo le preguntaría, cuando leí su declaración de patrimonio, que tiene una propiedad cuyo costo fiscal, su tasación fiscal son 800 millones de pesos. Eso comercialmente vale 1.400. Le preguntaría si está disponible para, en esa situación de él, que se ha ganado por su trabajo y su experiencia, deje de pagar contribuciones por una casa que la puede vender en 1.500 millones de pesos. Es una pregunta directa, pues. ¿Y qué cree que le respondería Quiroz? No sé. Habría que verlo. Lo dejamos invitado. ¿Te imaginas que viniera Quiroz para acá?